Buenos días. En la conferencia de prensa del día de hoy del presidente de la República, él en una de sus afirmaciones planteó que, por ejemplo, en el año de 1995, cuando se estableció la plataforma de Beijing sobre el adelanto de las mujeres, orientado a la igualdad de la mujer, que se establecieron 12 puntos y que fueron aprobados por 189 estados, pues sí se habló precisamente de la igualdad de la mujer, la equidad de la mujer. Pero en ese mismo tiempo, casi en ese mismo año, 1995, un poco antes, 1994, en el caso de México, cuando acabó el periodo neoliberal, es cuando por primera vez la revista Forbes plantea que en México ocupa el cuarto lugar de multimillonarios, después de Estados Unidos, Japón y Alemania. Es decir, lo que el presidente resalta es que en ese periodo hubo una gran concentración de la riqueza en pocas manos, sobre todo las grandes transnacionales y las oligarquías nacionales, y ese tema se veló, de eso no se hablaba. Y él lo aclaró también, no porque no sea real y efectivo, y además una demanda legítima de las mujeres, luchar por la equidad de género, pero en el fondo también, dice él, resulta que no deben manipularlos, que no nos manipulen, porque en igualdad de género he visto coincidir a explotados y explotadores. Es decir, en ese periodo que ha sido, de acuerdo a las palabras del presidente, el periodo de mayor saqueo en el planeta y de mayor concentración de la riqueza en pocas manos, estos temas se utilizaron para la manipulación. Y si lo vemos más desde el punto de vista técnico-científico, deben recordar ustedes que si utilizamos también las categorías del marxismo, existe en toda sociedad una base y una superestructura. La base económica es donde se asientan toda la generación de la riqueza. Las empresas, las industrias, los recursos naturales, ríos, etc. Y por otro lado existe la superestructura. La superestructura es el conjunto de instituciones que regulan la conducta entre los seres humanos, y puede ser la escuela, la iglesia, el ejército, la policía, el conjunto de instituciones que mantienen el orden económico existente en ese momento. Entonces, lo que se hizo en el periodo neoliberal, fíjense bien, por favor, es ningún cambio a favor del pueblo, ni de los derechos de la mujer, ni de los derechos humanos, en el tema de la base económica. Al contrario, todo un gran proceso de privatización inmerso en una gran corrupción para poner esta base económica en manos privadas, nacionales y extranjeras, en todos los países del planeta. Ese es el tema central. Si hay esa, digamos, concentración de la riqueza en pocas manos, evidentemente que hay una injusticia tremenda y una desigualdad muy grande. Es decir, millones de seres humanos fueron marginados, orillados algunos al hambre, otros a la miseria, otros al desempleo, a la desesperación, a la angustia, hombres y mujeres. Ahí no importaban los derechos del hombre o de la mujer o la equidad entre el hombre y la mujer. Es millones de seres humanos en todo el planeta. Se violentaron también los derechos humanos de millones de seres humanos. En África incluso llegaron a las guerras fratricidas, la hambruna muchas veces inducida, la propagación de algunas enfermedades que ya habían sido superadas, el sarampión, la viruela, etc., en todo el planeta. Entonces, en el periodo neoliberal, cuando se da precisamente la plataforma de Beijing, que reitero, por su forma está bien, pues es avanzar para el derecho de las mujeres, la igualdad de género, está muy bien, pero en el fondo era una simulación, porque se violentaban los derechos, repito, no solamente de las mujeres, sino de millones de seres humanos en todo el planeta.
Entonces estos elementos sí constituyeron un cambio en lo que llamamos la superestructura, no en la base económica. Y en la superestructura sí hubo algunos cambios, pero siempre manteniendo el control rígido de la base económica y transfiriendo recursos multimillonarios a las arcas de la iniciativa privada nacional y extranjera. Entonces, en el fondo, como dice el presidente, que no nos manipulen porque en igualdad de género he visto coincidir a explotados y explotadores, en el fondo se utilizaban estos mecanismos como una válvula de escape, además utilizando de manera exponencial los medios de comunicación para orientar las luchas de algunos sectores en temas que si se resuelve el tema económico, se resuelve lo demás. Pero entonces era en cierta forma ficticio, siempre viniendo de los neoliberales, hay que tener mucho cuidado. Era en el fondo una simulación. Lo pudieron haber aprobado 189 estados en la plataforma de Beijing, pero no hablaron del tema que produce esa desigualdad profunda entre los seres humanos y que se acentúa más en contra de las mujeres. Entonces, por la forma está bien, pero velaban, ocultaban el contenido profundo de la lucha que se está dando en todo el planeta, sobre todo en el periodo neoliberal, entre una minoría de empresas transnacionales y de las oligarquías nacionales y la sobreexplotación de todos los pueblos del planeta. Por eso, dice también el presidente, resulta ahora que los saqueadores no son responsables de lo que está pasando, que incluye también la desigualdad de la mujer, porque en este mismo periodo se llegó a la esclavitud sexual, se llegó a exponenciar tremendamente la trata de blancas, se llegó a la pornografía infantil, se llegó incluso al tráfico de órganos, de menores y de adultos. O sea, se traficó con los cuerpos de los seres humanos en todos los sentidos, de hombres y de mujeres. Pero entonces dice el presidente, resulta que los saqueadores no son responsables de nada de eso. ¿Por qué? Porque manejaban la intelectualidad y los medios de comunicación, que entonces embellecían el rostro de sobreexplotación de los trabajadores y de los recursos naturales de una minoría, repito, de grandes empresas transnacionales. Entonces, también dice el presidente, y esto es clave porque estamos en una lucha ideológica muy profunda. Él dice, que nadie se engañe, no se puede llevar a cabo una gran transformación sin la igualdad de género. Es decir, hay el exhibicionismo extremo en la defensa de los derechos humanos con instituciones no eficaces para la misma y queda nada más el relumbrón. Y también lo mismo con los derechos de las mujeres o la igualdad de género y también con la defensa del medio ambiente, cuando son las propias empresas transnacionales como Monsanto y otras que están promoviendo la utilización de transgénicos y la utilización también de defoliadores o de herbicidas altamente contaminantes del medio ambiente y de los productos que después van para consumo humano. Entonces hay una doble moral. Es como ha dicho el presidente de la República, es un mundo de simulación. Todo el periodo neoliberal fue simular que se está luchando por los derechos de la mujer, por los derechos humanos, por el derecho a tener un medio ambiente sano, saludable, pero en el fondo era destrozar el medio ambiente como lo hicieron las grandes mineras, esclavizar sexualmente a las mujeres, disminuirles sus derechos, tanto laborales como de todo tipo, y violentar los derechos humanos, disfrazándolo de una defensa que muchas veces era ficticia nada más. Entonces, este es un engaño que permeó en muchos seres humanos, sobre todo por ese grupo de intelectuales, la intelectualidad vendida, y también por la utilización de los medios de comunicación. Esta situación está en el fondo de la lucha ideológica que se está dando en este momento. Entonces nosotros diferenciamos muy bien los derechos de las mujeres. Es más, el movimiento feminista es un movimiento progresista, avanzado, revolucionario en todo el planeta, que ha tenido varias olas, desde
por ejemplo, el movimiento de las sufragistas, o sea, para obtener el voto, el derecho de la mujer a votar y ser votada, hasta el momento actual. Pero esa lucha que se está dando es altamente significativa, pero los grupos de la derecha la tratan de utilizar para manipular los sentimientos y las justas demandas de las mujeres. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Resulta que ahora sobre todo los panistas, Vicente Fox, que hablaba de la mujer como la lavadora de dos patas, por ejemplo, o los de la secta Nexium, que marcan con hierro candente a las mujeres, o con otros mecanismos, o repito, la trata de blancas de manera discriminada en el periodo neoliberal. De eso, si acaso salen algunos artículos, pero nada más para hacer la finta. Sí hay investigaciones serias, evidentemente, pero aquí la clave del asunto, y con esto cerramos esta parte, es lo que plantea el presidente de la República. No se puede llevar a cabo una gran transformación, como en este caso la cuarta gran transformación, sin la igualdad de género. Eso es clave. Entonces, los que estamos inmersos en esta cuarta gran transformación, sabemos que uno de los pilares fundamentales precisamente es la equidad de género. Y el presidente de la República lo aplica de manera sistemática, desde la composición del gabinete en el más alto nivel, donde la presencia de las mujeres es significativa, o la lucha que se dio desde antes de estar en el poder para que hubiera equidad de género en los órganos del poder legislativo, o cuando él incluso fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, integró un gabinete paritario del más alto nivel. Entonces, en los hechos, no con las palabras, se demuestra de qué lado se está en el tema de la equidad de género de las mujeres. Hoy mismo lo hemos dicho también, las mujeres en esta cuarta gran transformación están jugando un papel relevante, desde las mujeres que se incorporan igual que los hombres al programa Sembrando Vida, desde la incorporación de las mujeres en la construcción de los caminos de alta calidad en Oaxaca, por ejemplo, o las mujeres que a propuesta del presidente son las tesoreras, donde los recursos que llegan del Estado mexicano para reconstruir o remodelar las escuelas son las mujeres, porque el presidente ha dicho la mujer en general es más honesta que los hombres. Entonces, este es un feminismo de hechos en la práctica, no de simulación, no de palabra, lo que está llevando a cabo el presidente de la República. ¿Por qué? Porque, como él lo dijo, él tiene la convicción de que no se puede llevar a cabo una cuarta o una gran transformación, como en este caso, sin la equidad de género. Entonces, esta es una lucha que está en el centro de la atención del pueblo de México, porque los medios televisivos, sobre todo, también cadenas de radio y prensa escrita, resaltan, por ejemplo, las posiciones de Broso o de Loret de Mola, que tratan de manipular los sentimientos de la lucha feminista para reorientarlos en contra del gobierno que encabeza el presidente de la República. Pero reitero, hay que tener mucha precisión. Si hablamos con la verdad y con los hechos claros, el gobierno que encabeza el licenciado López Obrador está dentro de lo que algunas compañeras feministas llaman la 4T no será si no es feminista. Lo otro es la pretensión de los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal y de la prensa chayotera de confundir la opinión pública y tratar de enfrentar en un enfrentamiento ficticio a los grupos feministas con la política general que desarrolla el presidente de la República. No nos dejemos engañar porque, repito, como lo dijo en la mañana, resulta hoy que estos grandes saqueadores, los que promovieron la mayor desigualdad del género humano en el periodo neoliberal, ahora no son los responsables porque manejan la intelectualidad y la mayoría de los medios de comunicación. La intelectualidad de derecha, hay que aclarar, porque los intelectuales de izquierda son otra cosa muy diferente. Pero se hizo esa simbiosis.
entre la intelectualidad de derecha y los dueños de los medios de comunicación. Entonces la lucha es muy desigual, porque el grueso de los medios de comunicación están manipulados y están controlados por sectores de la oligarquía nacional y por empresas y grupos de interés económico muy fuerte a nivel internacional. Pero estamos dando la lucha y todos nosotros, los que apoyamos este gran gobierno y esta gran transformación, a través de la palabra directa con los familiares, con los vecinos, con los amigos, necesitamos convertirnos, como ha dicho el presidente, cada uno de nosotros en un medio de comunicación. Es la comunicación directa. Más aparte todo el trabajo que se puede hacer hasta hoy a través de las redes sociales, las benditas redes sociales. Entonces yo exhorto nuevamente a todos los mexicanos, a todos nuestros compatriotas que radican en México o fuera de nuestras fronteras, todos los mexicanos honestos y de buen corazón, a intensificar la labor de difusión de los grandes logros de la 4T. Si te gusta lo que comentamos aquí, te invitamos a que nos des tu comentario a través del Facebook y que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Te agradezco tu atención. Muchas gracias. Que tengas buen día.